Estamos en Gemore Yumot Daf Mem Beis Amud Beis 42b, un poco después de la página. A partir de ahora, la línea empieza Veloy Isha, al final de la línea. A partir de ahora, la Gemore, en nombre de Ula, uno de los sabios, va a analizar una serie de versículos de Parshas Hukaf donde se habla de la vaca roja, en donde el análisis es muy interesante porque no es un análisis común en la Toira, porque cada versículo, básicamente, o cada sección de versículos, dice algo diferente del anterior. Entonces, en cada caso hay que ver a qué se refiere el versículo y esto es lo que Ula nos va a enseñar. Omar Ula dice Ula con la Parsha Kula, toda la sección entera de Parshas Jukas que habla, Parshas Jukas habla de diferentes temas, pero toda la sección que habla de la vaca roja, Mashma Moitzimiat Mashma, traducción literal, significado saca de significado, es decir, tenemos un versículo con un significado determinado, que lo entendemos de una manera determinada, como vamos a analizar ampliamente. Y de repente viene un versículo siguiente que con palabras o expresiones similares debe ser entendido de otra manera. Entonces, mashma, el significado del segundo versículo, moitzimiad mashma, saca del significado de los versículos anteriores. Un mashma mimeilo. Y por el otro lado, otro sistema, el significado es automático. Es decir, el segundo versículo o los siguientes versículos en realidad tienen el mismo significado que los versículos anteriores. Y sin embargo las expresiones se repiten. ¿Para qué se va a repetir la expresión si ya lo entendimos de los versículos anteriores? Ok, tenemos los dos sistemas. Mashma, moitzimiat mashma, el segundo significado saca y cambia del primer significado, o mashma mimeilo, o el significado, a pesar de que las expresiones se repiten en el segundo versículo, es el mismo que el anterior. Y ahora, la Gemore, en nombre de Ula, va a analizar varias partes, toda la página que sigue, básicamente es este análisis también, de Parshas Jukas. La Parsha dice Parshas Jukas en el cuarto libro de la Toira, un esate Moisás, el Elazar Cohen, la darán a ella, la vaca roja, al sacerdote Elazar Cohen. En ese momento, en Parshas Jukas, Elazar era lo que se llama un Segen Cohen, era el secretario del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era su padre, Aaron Cohen. Elazar era el siguiente, por así decirlo. Entonces, la Toira dice un estate Moisés Elazar que hay que darle la vaca roja a Elazar, el sacerdote. Entonces, Ula interpreta así: Oisa le Lazar le toires. Esa vaca roja, que fue la primera que se hizo en el desierto, etcétera, esa hay que dársela a Elazar a Cohen. Pero no generación tras generación. Es decir, la puede hacer otro Cohen en otra generación. Le Lazar y perdón, y no generación tras generación hay que dársela a Elazar. No es necesario. Y de hambre, hay quienes dicen, hay quienes dicen, ¿a quién se la tenés que dar? La primera vaca había que dársela a Elazar. Y las siguientes, que dijimos que no es necesario dárselas a Elazar, ¿a quién se las damos? Hay quienes dicen que generación tras generación debía ser hecha la vaca roja por el sumo sacerdote. Y hay quienes dicen que generación tras generación la podía ser un Cohen común. Esto es lo primero que la Gemara plantea. Pish, le mande Amar. Tiene sentido a la opinión que dice que generación tras generación la tiene que hacer un Cohen común. ¿Ok? Entonces esta opinión la aceptamos. Tiene sentido. La primera tenía que ser hecha por el Adar y las siguientes, pues un Cohen común. Porque la Toira no dice específicamente cuál es el Cohen nuevo, por así decir. La primera tenía que hacerla del Adar, pero de ahora en adelante no dice nada. Entonces, ok, un Cohen común. Esto tiene sentido. Esa opinión tiene sentido, que generación tras generación hacía un Cohen común. Pero la opinión que dice que generación tras generación, la primera era el Asa, que no era el sumo sacerdote, era su padre. Pero generación tras generación la tiene que hacer el sumo sacerdote. Minale, ¿de dónde sacó esto? Si no está escrito. Gomar Juka Juka Miyom Kippurim. Punto. Aprende una Gzeira Shava. Gzeira Shava significa encontramos una palabra en un lugar en la Torá, encontramos la misma palabra en otro lugar en la Torá, y nuestros sabios reciben por tradición desde Moshe Rabbeinu que estos dos lugares están conectados. La palabra Juka, por supuesto, aparece en Parshas Jukas, aparece varias veces, en toda la parsha, en toda la sección que tiene que ver con la vaca roja. La palabra Juka aparece también en Parshas Achar y Mois, al respecto del Kohen Gadol y del sumo sacerdote y todo el trabajo de Yom Kippur en el sumo sacerdote, y así como todo el trabajo de Yom Kippur lo tenía que hacer el sumo sacerdote y aparece la palabra Juka, pues el trabajo, generación tras generación, excepto la primera vaca roja, que por supuesto históricamente hablando ya fue, ya terminó,
El resto de las vacas rojas las tiene que hacer el sumo sacerdote porque aparece la palabra juca también. Punto. Esta es la segunda opinión, por así decir. Continúa el análisis. Cuando la Torá dice en Parshas Jukas, había que sacar esa vaca, el mejutz, la májana afuera del campamento, etc. Esta vaca, ¿por qué dice justamente esa? A ella, a la vaca, y ya está. ¿Y de qué estamos hablando? De la vaca roja. ¿Por qué agrega una palabra y dice a ella hay que sacarla? Entonces, Ula explica. Que no saques otra vaca junto con ella. Ahora vamos a ver. Que como aprendimos en la Mishnah, justamente la Mishnah que se llama Para, el tratado de Para. ¿Qué pasa si la vaca no quería salir? Estaba en el templo y ahora no quería salir del templo. Y hay que sacarla y es pesada, etc. No sacamos adelante de esta vaca una vaca negra para que nadie diga, oh, mira, en lugar de ser una vaca roja, es una vaca negra. Porque cuando una vaca ve que la otra está caminando, entonces la vaca dice, ay, entonces yo también voy a ir. No sacamos una vaca negra de las puertas del templo para que la vaca roja venga atrás de ella, para que nadie diga que degollamos una vaca negra. Y tampoco sacamos una vaca roja frente a la vaca roja que hay que efectivamente degollar, para que nadie diga que hicieron dos vacas rojas juntas. Rebi Oimer, dice Rebi, no. Esto no se aprende del versículo Beitzi Oisá, que hay que sacar a esa vaca, es decir, no sacar una negra y no sacar una roja. No, señor. No sale de este nombre. Nombre significa de este versículo específicamente. La Mishum Shenemar Oisá Levada, sino porque está escrito solamente a ella sola. Más allá de si hay que sacar una vaca negra o no hay que sacar una vaca negra, una vaca roja antes de esta vaca roja que van a degollar, no importa. Beitzi Oisá, a ella solita. Muy bien, entonces una vez que Rabbi Yehuda no se dice que se aprende de un versículo que dice que hay que sacar solamente esa vaca roja, Tanakama, ¿de dónde saca Tanakama la primera opinión que no hay que sacar una vaca negra o una vaca roja frente a esta vaca, etcétera? ¿Por qué no utiliza el versículo que utilizó Rabbi, que hay que sacar solamente una vaca roja? Haksiva Isa, ¿acaso no está escrito Oisa, justamente como aprende Rabbi? ¿Por qué la primera opinión no dice igual que Rabbi? Esto es lo que está preguntando la Gemara. Entonces la Gemara responde, Man Tanakama, Rabbi Shimon, ¿quién es Tanakama? ¿Quién es la primera opinión? La primera opinión es Rabbi Shimon Ben Yochai. ¿Y qué importa? De Darish Taima de Kra. La opinión, la forma de entender la Toira de Rabbi Shimon Ben Yochai era que él, Darish Taima de Kra, él interpretaba las razones de los versículos. Entonces, cuando él ve un versículo, él no nos dice simplemente, bueno, el versículo dice que no se puede sacar otra vaca y ya está. ¿Qué me importa? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? No. Rabbi Shimon veía el versículo y en lugar de decirnos solamente, bueno, está escrito, decía, la razón por la cual está escrito es tal. ¿Cuál es la razón? Bueno, que no digan que degollaron una vaca negra, que no digan que degollaron dos vacas rojas. Entonces, Rabbi Shimon directamente dice, dice la explicación del versículo. Rebbe dice el versículo, Rabbi Shimon dice la explicación del versículo. Muy bien. Entonces acá aparentemente no hay una discusión. Están diciendo lo mismo. Rabbi Shimon lo dice de una manera, simplemente explicando la razón del versículo, y Rebbe lo está diciendo de otra manera, diciéndonos el versículo. Pregunta la Gemara, automáticamente, si tenemos dos opiniones que están diciendo lo mismo, ¿May Beinayu? ¿Cuál es la diferencia que hay entre una opinión y la otra? Y Kabeinayu, la diferencia que hay entre ellos es, si ahora pasamos a Men Gimel Amud Aleph, 43a, de Apik Hamor Ba'ada, que sacan un burro junto con la vaca. Sacan un burro con la vaca. Para la primera opinión está permitido, porque la razón del versículo, la razón del versículo es que no digan que degollamos dos vacas rojas o que degollamos una vaca negra. Pero un burro, nadie se va a confundir. Todo el mundo sabe que un burro no se degüella, que no es una ofrenda, no tiene nada que ver con el proceso de la vaca roja. Entonces para Rabbi Shimon está permitido. Pero para Rebbe no. Porque Rebbe dice que saca la vaca sola. ¿Qué me importa con qué? ¿Con un burro, con una persona, con lo que sea? No, solamente la vaca. Esta es la diferencia que hay entre Rabbi Shimon y Rebbe. Punto. Próximo punto en el análisis. Comienzo de Mem Gimel Amud Aleph, 43a. La primera línea. Beshohata Isa. Hay que degollarla a ella. Obvio, ¿a quién no vas a degollar? Que no degüellen otra vaca junto con esta. Solamente esta se degüella. Una por vez.
Próximo análisis, Lefana, frente a él. Aparentemente está hablando del Adra Kohen, que hay que degollarlo frente a él. Y esto ya lo habíamos visto en las páginas anteriores. Le Rab, de acuerdo a la opinión de Rab que aparece en página 42a, Membeis Amud Aleph, yo le decía, Rab dice que el que degüella la vaca roja tiene que ser un Kohen. Entonces, ¿qué me viene a enseñar Lefana, que es el Kohen que le va a degollar? El versículo no me viene a enseñar que no tiene que dejar de prestar atención de esa vaca. Ule Shmuel, y para Shmuel que efectivamente lo puede degollar una persona extraña que no es un Kohen, ese versículo lefana frente a él me enseña que el zar, el extraño, puede degollar la vaca y el ata tiene que estar mirando. Punto. Velokaj, y tiene que tomar el Velokaj el Azrakoyen mitamah betzvoy, y tiene que tomar el Azrakoyen de su sangre, con su dedo. Esto es lo que dice el versículo. Lishmuel, Leadure y Leelazar. Para Shmuel, esto te enseña que tienen que llevárselo a Elazar. Tienen que llevarle la vaca a Elazar. Le Rab, habe miut achar miut, ven miut achar miut el Rabis, filu koyen hedioid. Para Rab, acá hay otro sistema. Miut significa una reducción, que el versículo está especificando un caso puntual. Y esto viene a excluir todo el resto de los casos. Entonces, miut achar miut, si la Torah está dos veces excluyendo cosas, en realidad viene a agregar. Ein miut achar miut el Rabis. Exclusión tras exclusión es como menos por menos de más. Exclusión tras exclusión viene a agregar. ¿Qué viene a agregar? De afilu kohen edioit, que incluso un kohen común puede tomar esta sangre para salpicarla, etc. Próximo análisis, y va a tomar el kohen, un árbol, una madera de cedro y mirto o hisopo se le dice, y un pedazo de lana teñida de color rojo, le Shmuel de afilu kohen edioit. Para Shmuel, esto viene a enseñar que lo puede hacer incluso un kohen común. Shmuel venía diciendo que puede degollar la vaca una persona común, que no es kohen. Entonces ahora hay que volver a decir kohen, por eso el versículo dice la caja kohen. Entonces el kohen va a tomar, es porque tiene que volver a decir que un kohen lo tiene que hacer. Rav, pero para Rav, que Rav decía que es un kohen el que tiene que degollar. Entonces, ¿para qué me vuelve a decir la palabra kohen? Itztrich, lo necesitas, esta expresión, que es el kohen el que tiene que tomar la madera de cedro, etc. Porque saca taita jamina kivan de la gufa de pananinu, loili bikoyen, kamash malat. Podrías pensar que por cuanto este proceso de echar la madera de cedro y el hisopo y la lana teñida de rojo, etc., no es gufa de para, no es parte del cuerpo mismo de la vaca roja. Entonces no necesitaría kohen, a pesar de que degollar necesita kohen porque es parte del cuerpo de la vaca misma, pero este proceso no es parte del cuerpo, no necesita kohen, kamash malan. Venía a aprender la caja kohen, el kohen tiene que tomar y hacer este proceso. Continúa el análisis de otro versículo, kohen, y va a lavar sus ropas el kohen. Entonces ahora tenemos de vuelta otro problema, tanto para Rab como para Shmuel. Vuelve a decir kohen, ya sabemos que era un kohen. Para Shmuel, porque volvió a ser un kohen. Antes de que una persona común y ahora tiene que seguir con un kohen. Entonces el versículo saca de kohen, pone al kohen y ahora vuelve a repetir kohen. Ya veníamos con un kohen. ¿Para qué repite kohen? Beki uno. Porque tiene que estar con sus ropas de kohen. Y si no está con sus ropas de kohen, a pesar de que es un kohen, no vale, no sirve. Continúa la Gemara. El análisis. Betomei a kohen nada oref. Va a estar impuro el sacerdote hasta la noche. El que trabaja en el proceso de la vaca roja, él se impurifica. Esto es una de las cosas ilógicas de la vaca roja. Un proceso para purificar termina impurificando a quien trabaja en ese proceso. Purifica a quien recibe el agua con la ceniza, la vaca roja, pero impurifica a quien trabaja en el proceso. Entonces explica la Gemara, de vuelta, me tome a Kohen Arev, el Kohen va a estar impuro hasta la noche, hasta la tarde. Kohen Bekihunoi le doirois. Es decir, que generación tras generación tiene que estar el Kohen, vestido con sus ropas de Kohen para hacer efectivamente el proceso de la vaca roja. O sea, no solamente la primera vaca roja, el sacerdote que trabajaba tenía que hacerlo con las ropas de Kohen, sino que generación tras generación, el sacerdote que trabaje en la vaca roja tiene que hacerlo con sus ropas de Kohen. Muy bien, la que me analiza. Ok,
tiene sentido para la opinión que dice, lo vimos en la página anterior, que generación tras generación tenía que hacerlo podía hacer la vaca roja un en común. La primera tenía que hacerla el Azar, pero la generación tras generación la podía hacer un en común. Esto cierra. Está bien que generación tras generación el Kohen tiene que estar vestido con su ropa de Kohen. Lo le mandé Amalek Deir de Kohen Godel, pero de acuerdo a la opinión que dice que generación tras generación, la primera vaca roja la podía hacer el Azar, pero generación tras generación la podía hacer, la tenía que hacer un Kohen Godel, el sumo sacerdote. Hasta Kohen Godel Ba'inon. Ahora bien, necesitamos que le haga el Kohen Godel, el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que distingue al sumo sacerdote de los demás? Sus ropas. Becky, uno me vaya. ¿Acaso vamos a preguntarnos si puede hacerlo sin sus ropas? Si vos requerís un en común, ok, decís que tiene que poner las ropas. Pero si vos requerís el sumo sacerdote, obvio que tiene que tener las ropas puestas. Si no, ¿qué lo distingue del resto de los sacerdotes? Entonces, ¿para qué necesitas el versículo según esa opinión? Que diga de Kohen de vuelta. Responderá que muere, Ein. Sí, momento. La Toira tiene que escribir que tiene que estar con las ropas de Kohen, aunque estemos hablando del sumo sacerdote. ¿Por qué? Milso de Asia, Bekalva Hoimer, Torah, Bekosav Lakra. Esta es otra regla muy interesante que aparece en muchos lugares en la Gemara en el Talmud. Una cuestión que uno podría aprender con un Kalva Hoimer, es decir, de vuelta, si estamos hablando de que lo tiene que hacer el sumo sacerdote, obvio que lo tiene que hacer con sus ropas, esto se llama Kalva Hoimer. Cuando aprendemos algo obvio del versículo sin necesidad de que el versículo lo diga. Entonces acá la pregunta es, si yo ya lo puedo aprender por una lógica, si estamos hablando del sumo sacerdote, obvio que tiene que ser con sus ropas, ¿para qué necesitas traerme un versículo que diga que es un Kohen con ropas de Kohen? Responde la Gemara de vuelta. Una cuestión que uno podría aprender de este tipo de lógica, Torah bekosav lakra. La Toira se esfuerza y la escribe igual. La escribe igual. Es una clásica regla en la Torah. Punto. Próximo análisis. Y va a recoger un hombre puro, la ceniza de la vaca, obviamente después de que se quemó, etc., y la colocará, etc. Esto es lo que dice el versículo. ¿Qué viene a enseñarte el versículo? Ish, la palabra Ish. ¿Quién lo va a recoger? ¿Un animal? Obvio que va a ser una persona. Entonces, ¿por qué dice Beosaf Ishtoir? Le va a recoger un hombre puro. ¿De qué está hablando? Ish lehachshir azar. La palabra Ish viene a permitir que una persona que no es Kohen, un zar, un extraño, recoja la ceniza. Tohoir, que tiene que estar puro, lehachshir Ish. Viene a permitir que lo haga una mujer también. Vehiniach, y que lo va a colocar, ¿para qué? Lo van a poner en algún lado, se le va a quedar en sus manos, en algún lado lo tiene que poner. Esto está hablando de una persona que tiene comprensión, inteligencia, como para colocar en un lugar o en otro lugar. Y esto excluye un jeresh, que en general es una persona que era sordomuda, y antiguamente los sordomudos estaban destinados a la ignorancia total, no había cómo enseñarles nada. Entonces, los sordomudos, shoite significa una persona retrasada, mentalmente hablando, bekoton y un niño que no tiene suficiente inteligencia como para decirle pon esto acá y lo pone ahí, sino que es un niño, va y viene y hace cualquier cosa. Muy bien. Por eso la toira tiene que ser estricta, por así decirlo, y decir, Inia, que los tiene que colocar a alguien que tenga inteligencia para colocarlo. Muy bien. Tenan Hassam, aprendimos allá. Akol Ksherin le Kadesh. Todos son, esto está en la Mishnah, todos son ksherin, todos son adecuados para santificar. Le Kadesh significa poner la ceniza junto con el agua viva, sea lo que fuera que quiere decir, lo pueden hacer todos. Koil. Hutz, excepto Jereshoite Bekotn, un sordomudo en la antigüedad. De vuelta, que eran gente que no tenía inteligencia en absoluto, pobre gente, estaba destinada a la ignorancia total. Shoite, un tonto, y Kot, un tonto significa una persona retrasada, en este caso, y Katon, un niño. Esto es lo que dice la primera opinión, Tanakam. Rabbi Yehuda Machshir Bekotten, Poisel Beisha, Ubandroigenes. Rabbi Yehuda permite que le cade, es decir, mezclar la ceniza con el agua, lo haga Rabbi Yehuda Machshir Bekotten, lo haga un niño, e invalida una mujer y un andrógino. Andrógino significa que tenía los dos tipos de genitales. Que ahí no se sabe si es un hombre, si es una mujer, es un Safek Isha. Entonces, si Rabbi Yehuda invalida
que esto lo haga una mujer, entonces andróginos, que es posiblemente una mujer, puede ser que sea un hombre, pero es posiblemente una mujer también, entonces es inválido. Maitaima de Rabbanan, Rabbanan significa la primera opinión. ¿Cuál es la lógica de Rabbanan? Dixit, porque está escrito, me afar hatas. Tomarán para el impuro de la ceniza del quemado del hatas. Hatas significa literalmente una ofrenda de pecado, un pecado, pero en este caso se refiere a la vaca roja, se llama hatas también. Entonces, estamos tratando de analizar Rabbanan y Rabbi Yehuda. Que Rabbanan autorizan que lo haga una mujer, lo único que invalidan son Jerez, Shoite, Bekotn, un sordomudo, un tonto, un retrasado y un niño, pero Rabbi Yehuda autoriza al niño y quita a la mujer. Para Rabbanan está bien la mujer. ¿Cuál es la lógica de Rabbanan? Tomarán para el impuro de la ceniza o del polvo del quemado de esta vaca roja. Hanach de Potzlelach Beaseifa, Potzlelach Bekidush. Aquellos que son inválidos para recoger, por cuanto la Toira dice Velokhu, Meafar, etc. Entonces, evidentemente están para santificar la ceniza, tenés que tomar la ceniza, tomar el agua y mezclarlos. Eso se llama Kiddush, santificar. Pero para eso tenés que recoger la ceniza. Entonces, Rabbanan opinan que aquellos que son posul, inválidos para recoger las cenizas, son inválidos también para hacer Kiddush, para santificar la ceniza con agua. Y aquellos que están permitidos para recoger la ceniza, están permitidos también para santificar el agua. Entonces volvemos, por eso la Gemara está mezclando estas dos ideas, porque Rabbanan opinan que a Seifa y Kiddush, recoger las cenizas y santificar las cenizas con el agua, básicamente son la misma cuestión. En los que están autorizados a hacer esto, están autorizados a hacer lo otro. Los que están inválidos para hacer esto, están inválidos para el otro también. Ve Rabbi Yehuda. ¿Y Rabbi Yehuda qué opina? Porque es extraño. La, la enseñanza anterior que dice Beosaf Ishtoir, que recogerá un hombre puro, dijimos que la palabra Ish viene a indicarte que lo puede hacer un extraño. Toir viene a indicarte que lo puede hacer una mujer. Veiniach y colocará viene a indicarte que no lo puede hacer un niño. Entonces, para Rabbanan, cuando hablamos de Kiddush, estamos en la misma. Lo puede hacer una mujer, no lo puede hacer un niño, pero Rabbi Yehuda dice que el Kiddush lo puede hacer un niño y no lo puede hacer una mujer. Entonces, ¿cuál es la lógica de Rabbi Yehuda? Si es, como ustedes dicen, que es lo mismo a Seifa y Kiddush, recoger y santificar, y el santificar automáticamente, para Rabbanan, está permitido que lo haga una mujer o que lo haga un niño, pero no lo puede hacer un niño, para Rabbanan. Está bien que lo haga una mujer, no lo puede hacer un niño, pero para Rabbi Yehuda, lo puede hacer un niño, no lo puede hacer una mujer, al revés. ¿Por qué? Porque si es como ustedes dicen, dice Rabbi Yehuda, que el versículo diga y tomará, en singular, él tomará. Mai velokhu. ¿Por qué dice tomarán en plural? Tomarán. Al respecto de Aseifa, al respecto de recoger, tenés razón, eso dice en singular, pero respecto de Kiddush, de santificación, no lo dice en singular, lo dice en plural. Velokhu. Y tomarán para el impuro de la quemada o de la ceniza, lo que sea, de haber quemado, del polvo de haber quemado a esta vaca. Entonces, ¿por qué dicen en plural? Pregunta Rabbi Yehuda, de paz, que incluso un niño, que al respecto de recoger la ceniza es posible, es inválido. Jaja kosher. Aquí está permitido, porque dice en plural, hay más gente que están permitida. ¿Quién es? El niño. Y yo, Minale, y la mujer, ¿cómo sabe Rabbi Yehuda que la mujer es inválida para hacer kiddush? Para hacer aceifa, para recoger está permitida, pero para hacer kiddush no, para santificar el agua no. ¿Por qué? Venozan, porque el versículo dice venozan y dará, pondrá, que está escrito en Lashon Kodesh, en lengua santa, en masculino, y pondrá. Veloy venozna, y no ella pondrá. Son dos palabras diferentes, en español es la misma. Él pondrá, ella pondrá, suena igual. Pero en hebreo no. Venosan es él pondrá. Venosna es ella pondrá. La Torá no dice ella pondrá, listo. La mujer quedó afuera de Kiddush. A pesar de que puede hacer aceifa, incluso le Rabbi Yehuda. A pesar de que puede recoger las cenizas, pero no puede hacer Kiddush.
Ve Rabbanan. Oh, entonces ahora miramos a Rabbanan. ¿Por qué Rabbanan autorizan a una mujer a hacer kiddush, santificar el agua con la ceniza? Si está escrito Benosan, él pondrá el agua y la ceniza juntos, y no está escrito que ella pondrá. ¿Por qué Rabbanan autoriza a una mujer? Y Benosan. Yo te voy a explicar. Acá hay una conjunción de palabras. Rabbi Yehuda aprendía velakhu, la tomei y tomarán, que un niño lo puede hacer. Ay, para Rabbanan también está escrito que tomarán. Y Rabbi Yehuda aprendía benozan y no está escrito benozna, él dará. Y no está escrito que ella dará, que una mujer no lo puede hacer. Pero para Rabbanan es al revés. El niño no lo puede hacer. Ay, pero está escrito benakhu y tomarán. Y la mujer sí lo puede hacer. Ay, está escrito benozan y no dice benozna, él pondrá y no dice ella pondrá. ¿Cómo ven Rabbanan acá al revés la cosa? ¿Por qué está escrito para Rabbanan velakhu en lugar de velakaj? Tomarán en lugar de tomar. ¿Y por qué está escrito benozan y pondrá en lugar de benozna? En lugar de pondrá ella. Entonces Rabbanan explica. Y Kasabrahmana velakaj benozan. Si la Torah hubiese escrito y tomará en singular y pondrá, él pondrá. Hava Amina de Shakil Had Yaib Had. Yo hubiese pensado que es la misma persona, la que tiene que tomar la kaj y poner. No puedes cambiar de persona. ¿Y qué sé yo qué pasa si se muere en el medio? O puede ser una sola persona. Por eso la tele dice y tomarán. Que puede ser dar de más de una persona o de una persona diferente. Por eso está escrito en plural. Y si la Torah hubiese escrito y pondrán, y tomarán, perdón, y pondrán, en cuyo caso incluso Rabbanan dirían que una mujer también lo puede hacer, porque dice pondrán en plural, y quien agrega, bueno, agrega una mujer, como dice Rabbi Yehuda, pero no está escrito eso. Entonces, si la Torah hubiese escrito no, y tomarán y pondrán, de vuelta en plural, Havamina ad shakle trei veyahev trei. Yo hubiese pensado que tiene que ser dos koyanim que toman, los khu toman, y dos koyanim que ponen. No, o dos personas que ponen lo que sea. Cosas Rahmana velakhu venosan. Por eso la tira dio vuelta a las cosas. Tomarán, me afartra y pasa para, sí, tomarán de la ceniza de la quemada, venosan y pondrá. Entonces uno está escrito en plural y otro está escrito en singular. De afilo shakle treviaibhad, que incluso es correcto, es aceptable si hay dos personas que toman ceniza y una sola persona que coloca la ceniza. Pero no me vengas a aprender esta palabra benosan que excluye a la mujer, porque no está escrito benosna, tiene que estar escrito benosan, porque está conectado con velakhu, tiene que estar escrito que él pondrá, porque está conectado con ellos tomarán. Para enseñarte que acá no hay una cuestión de cuánta gente toma la ceniza y cuánta gente coloca la ceniza. No pasa por acá la cuestión. Punto. Próximo post, el próximo versículo. Y tomará el Eizei, este mirto o estas plantitas, hisopo, Vetoval Bamaim, y va a mojar, va a sumergir en el agua mezclado con la ceniza. Ishtoir, un hombre puro. Esto es lo que dice el versículo. La Rabbanan ish velo ish. Para Rabbanan tiene que ser un hombre y no una mujer. Porque veníamos de que una mujer también podía hacer kiddush. Podía mezclar la ceniza con el agua. Entonces acá podríamos pensar que una mujer también puede salpicar estas cenizas con agua sobre una persona. No, dice ishtoir, un hombre. Veníamos de una mujer, está bien, ahora decimos que está mal. Para el próximo proceso, para salpicar el agua con la ceniza sobre una persona que está impura. Entonces, de vuelta, pero acá ishtoir, por eso el versículo viene a sacar del versículo anterior, a sacar del significado anterior. Antes una mujer podía hacer kiddush y ahora un hombre es el que tiene que salpicar. Esto es para Rabbanan, para los sabios. De vuelta, la Rabbanan, ish vela isha, un hombre y no una mujer, toir, tiene que ser puro, le hakshir cotton, para volver a traer a un chico. Para hacer kiddush, para santificar las aguas con la ceniza, no lo puede hacer un niño, dice Rabban. Pero para salpicar lo puede hacer un niño. Vamos, y de vuelta, ¿qué se puede y qué no se puede? De la Yehuda, para la Yehuda, Ishbel y Cotton, la Torah dice que tiene que ser un hombre y no un niño, porque la Yehuda decía que un niño también puede hacer kiddush. Ahora decimos que ahora no puede hacer este nuevo proceso de salpicar el agua. Ishbel y Cotton, para la Yehuda tiene que ser un hombre y no un niño. Taher le Aisha.
Tiene que estar puro para volver a poner a la mujer adentro. Antes dijo Rabbi Yehuda que para Kiddush la mujer no lo puede hacer. Ahora dice que para salpicar o para mojar el hisopo en el agua con la ceniza, eso sí lo puede hacer una mujer. Muy bien. La Gemara presenta una contradicción. Meisive. Momento. Akol, Meisive significa una pregunta fuerte contra algo que dijimos recién. Akol kseirim lehazeis, de la Mishnah dicen para. Akol kseirim lehazeis chutz mitum tum androgenes ve isha vekotten. Shein boidas. Todos son adecuados. Cualquier persona puede salpicar el agua con las cenizas sobre un impuro, excepto un tum. Tum significa una persona que tiene ambos genitales cubiertos. No sabemos si es hombre o mujer, porque no sabemos qué es. No se le ve. Androgyno significa que tiene los dos tipos de genitales, que no sabemos si es hombre o mujer tampoco. Veisha y una mujer y un niño que no tiene inteligencia no son adecuados para salpicar. Isha mesayatoy umaze, pero si el niño está ayudado por una mujer, en ese caso sí lo puede hacer. Un niño que algo de inteligencia tiene. Hay otra versión de la Gemara que dice que no tiene inteligencia. Sea como fuera, un niño solo no puede salpicar las aguas. Pero si una mujer lo está ayudando, entonces ahí sí puede salpicar las aguas. Entonces, ¿qué vemos de acá? Rabbi Yehuda decía que una mujer puede salpicar las aguas y que un niño no puede salpicar las aguas. Y la Mishnah dice claramente que es al revés. Una mujer no puede salpicar las aguas y un niño tampoco, solamente si una mujer lo ayuda. Entonces, ¿acaso Rabbi Yehuda está discutiendo con esta Mishnah? Continúa la Gemara en Mem Gimel Amud Beis 43b, Veloy Polik Rabbi Yehuda. Y no encontramos que con esa Mishnah Rabbi Yehuda discuta. Entonces, aparentemente Rabbi Yehuda está de acuerdo con esa Mishnah y nosotros acabamos de hacer todo un análisis explicando que Rabbi Yehuda no estaría de acuerdo con esa Mishnah. Porque de vuelta, para Rabbi Yehuda, cuando la Torah dice Ish, no puede ser un niño. Y cuando la Torah dice Tor, puede ser una mujer. Pero la Mishnah dice claramente, ni niño ni mujer pueden salpicar las aguas. Excepto que es un niño que es ayudado por una mujer, pero no lo pueden hacer solos. Y de vuelta, 43b, no encontramos que Rabbi Yehuda discuta con esto. Omar Abaye, entonces Abaye explica así. Y van de amar mar. Mashma moitzimiad mashma memeilo palig. Por cuanto estamos estudiando, como dijo Ula al comienzo de la clase de hoy, por así decir, en Mem Beis Amud Beis 43b, que existe este concepto de que hay mashma moitzimiad mashma, que un versículo saca del significado del versículo anterior. El significado del segundo versículo te cambia del significado del versículo anterior. Y existe también esta idea de mashma mimeila, que el siguiente versículo repite una expresión a pesar de que ya se entendía del versículo anterior. Por cuanto es así, Pali, con seguridad que Rabbi Yehuda discute con esa Mishnah. Simplemente, a pesar de que no está escrito en la Mishnah, que Rabbi Yehuda discute por cómo vemos que los versículos van cambiando para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, con seguridad en este cambio de versículo que la Toira repite la palabra Ish y la palabra Toir, que eran innecesarias, que para Rabbi Yehuda Ish viene a excluir un niño y para Rabbi Yehuda Toir viene a incluir una mujer, a pesar de que en los versículos anteriores era al revés. Estaba incluido el niño y excluida la mujer, por cuanto la toira va así, para ir y de vuelta, para atrás y para adelante, en esta parsha, seguro que Rabbi Yehuda discute con nuestra Mishnah. Próximo análisis, y va a salpicar de las aguas con la ceniza el puro sobre el impuro. ¿Por qué me tiene que decir que es puro? Porque evidentemente era impuro. ¿Y ahora es puro? Esto te enseña que una persona que es Tvul Yom, ¿qué significa Tvul Yom? Que fue a la mikve, estuvo impuro, con algún tipo de impureza, no importa los detalles. Fue a la mikve, al baño ritual, para purificarse, y tiene que esperar Ha'arev Shemesh, tiene que esperar que se ponga el sol para estar puro. Pero está en un estado de pureza dependiente del horario, por así decir. Simplemente hay que esperar que se ponga el sol, que termine el día y va a estar puro. Entonces, esa persona se llama Tebul Yoim.
que fue ese día a la mikve, al baño ritual, y está esperando que se purifique. Esa persona es kosher, está adecuada, apropiada para hacer el proceso de la vaca roja. Esto es una discusión enorme, gigante, con los tzedoikim, que no estaban de acuerdo con esto, etcétera. Ahora no voy a entrar en el detalle de esto, pero simplemente para los que saben, para los que escucharon esta idea, nuestros sabios aceptan, autorizan que un Tvul Yom haga todo el proceso de la vaca roja. Una persona que está esperando que se ponga el día nada más para terminar de purificarse. ¿De dónde se aprende? De que la toira especifica que tiene que ser toir, tiene que ser puro. ¿Por qué? Porque en realidad no es 100% puro. Estaba impuro y se purificó, pero todavía no se puso el sol. Oh, Marabasi, dice Rabasi, cuando Rabbi Yochanan y Reish Lakish estudiaban todas las leyes de Para Duma y los versículos y cómo se entiende cada versículo, etc., no sacaban ningún tipo de conclusión. No había conclusiones, excepto como, es una expresión nada más. Es como quien está sacando un zorro, mi carva es como lo que saca un zorro de un campo que está arado. No hay nada, no tiene nada para comer, no hay ovejas, no hay nada. Entonces, de la misma manera, cuando Rabbi Yochanan y Reish Lakish discutían sobre este tema, nunca llegaban a una conclusión, porque de vuelta, este versículo dice de una manera, el otro versículo dice de la otra manera. No podés leer la parsha, digamos, cronológica, toda directa, porque constantemente tenés que estar cambiando el significado de las cosas. Sino que Rabbi Yochanan y Reish Lakish también estaban de acuerdo con Ula, que es el que empezó toda esta cuestión, de que el segundo versículo saca del significado del primer versículo, o el segundo versículo repite un significado del primer versículo y es automático para que está escrito, etc. Tana y Tana de Rabbi Yochanan enseña el Tana frente a Rabbi Yochanan. Tana significa en este caso una persona que sabía braizas de memoria y repetía. Entonces Rabbi Yochanan decía, bueno, dale, empieza a hablar. Y de tanto en tanto el rabino, en este caso Rabbi Yochanan, lo paraba y decía, no, eso está bien, eso está mal, eso significa esto, aquello. Entonces Tana y Tana cambia de Rabbi Yochanan. Había un Tana enseñando frente a Rabbi Yochanan, repitiendo braizas. Y decía así, todos los degollados en el Beis Hamikdash, en el templo, los puede hacer un extraño que no es un Kohen, excepto el de Paraduma, excepto el de la vaca roja. Esta es la opinión de Rab. En realidad, Shmuel no está de acuerdo con esto, pero esta es la opinión de Rab. Omar le Rabbi Yochanan, cuando Rabbi Yochanan escuchó al Tana diciendo esto, le dijo, Puktane le para, tómatela, andate de acá, enseñá afuera. Estaban en la casa de estudios y estaba el rabino ahí hablando. Y Rabbi Yochanan lo paró, le dijo, pará, andate afuera a hablar. Acá estás diciendo cualquier tontería. Rabbi Yochanan dice, no encontramos en ningún lugar que degollar en el Beis Hamikdash, en el templo, si lo hace un extraño, esté inválido. No encontramos esto. Rabbi Yochanan, y Rabbi Yochanan es fuerte, por así decir, dice la Gemara. La opinión de Rabbi Yochanan es muy fuerte. No solamente que Rabbi Yochanan no escucha al Tana, o sea, era una braisa. Rabbi Yochanan era una moira. La moira significa una generación posterior a la braisa, y acá la braisa dice claramente que hay una shchita, ksheira bezar, se puede hacer la shchita, el degollado en el Beis Hamikdash, en el templo, por un extraño que no sean kohen, excepto la de Paraduma. Hey, no estás prestando la atención, vos estás discutiendo con una braisa. No solamente que Rabbi Yochanan no escuchas al Tana, a la braisa. No solamente al Tana no le presta atención, ni siquiera su propio maestro les presta atención, o sea, no está de acuerdo ni con su propio maestro. De Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, porque Rabbi Yochanan dijo en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadak, justamente el maestro de Rabbi Yochanan, uno de los maestros, Shchitas para bezar psula. La shchita, el degollado de la vaca roja con un extraño, dice Rabbi Shimon ben Yotzadak, el maestro de Rabbi Yochanan, psula. Es inválido, no lo puede hacer una persona que no es kohen. Y yo digo, Ksheira. Y yo digo que es adecuada. No encontramos en ningún lugar que el degollado dentro del Beis Hamikdash sea inválido por un extraño. O sea, Rabbi Yochanan no está de acuerdo ni con su propio maestro. El maestro dice que el Paraduma lo tiene que hacer, como decía Rab, lo tiene que hacer un Kohen.
Pero Rabbi Yohanan dice, yo no encuentro en ningún lugar que sea inválido una shita que la haga, que sea inválido la shita si la hace un extraño, incluso de vaca roja. Ahora volvemos a la Mishnah. Ubalo y Etzel Paro y Shnia. Iba frente al toro por segunda vez. Encontramos en la Mishnah el texto de dos confesiones que hacía el sumo sacerdote sobre el toro. Pregunta la Gemara. Una pregunta simple. ¿Por qué en la primera vez que se confiesa al sumo sacerdote, que el texto estaba en la Mishnah, el sumo sacerdote no dice, y los hijos de Aaron, tu santo pueblo? ¿Y por qué en la segunda vez que se confiesa efectivamente dice que Dios también expíe por los hijos de Aaron, tu santo pueblo? ¿Por qué la diferencia entre la primera confesión y la segunda confesión? Tana de Rabbi Shmuel dice, en la casa de Rabbi Shmuel enseñaron, Kaji midas adin, neisenes. Esto es lo correcto. Muta, viaba y zaka y vijaper a la hayab. Es mejor que venga alguien inocente y expíe por alguien culpable. Veal yabo y hayab, vijaper a la hayab. Y que no venga alguien culpable a expiar por alguien culpable. En el primer vidu y en la primera confesión, por así decir, el sumo sacerdote está confesándose por él siendo culpable, por alguien culpable. Entonces no corresponde hacerlo. Pero en la segunda confesión, que ya avanzó el proceso de Yom Kippur, acá estamos hablando de alguien inocente, el sumo sacerdote, expiando por alguien culpable. Con esto terminamos la Mishnah, estamos en la mitad casi de Mem Gimel Amud Beis 43b, y Dios mediante seguimos la clase siguiente.